Ucrania, por primera vez en esta guerra, atacó a Rusia con nuevos misiles de crucero y de inmediato le propusieron a Vladimir Putin una tregua aérea. Hoy, 27 de julio, hay dos grandes noticias que tienen que ver con la guerra de Rusia contra Ucrania. La primera noticia es militar. Ucrania utilizó por primera vez contra Rusia el nuevo misil de crucero Ruta Bloque 1, que es fabricado por la empresa de un empresario ruso fugitivo, fundador de la primera compañía espacial privada en Rusia. Pero ahora este ruso está del lado de Ucrania. La segunda noticia es diplomática. Estados Unidos está preparando un nuevo paquete de propuestas de paz y uno de sus puntos es una tregua aérea, es decir, la renuncia mutua a los ataques aéreos. Esta propuesta primero será acordada entre Washington y Kiev y luego la pondrán sobre la mesa para Vladimir Putin. Y todo esto en vísperas de la visita de Vladimir Zelensky a los Estados Unidos de América, que ya está programada para mañana, 28 de julio. Paralelamente, nuestras fuerzas de defensa llevaron a cabo una de las series de ataques más amplias de los últimos tiempos. Bajo fuego quedó la depósito estratégico de petróleo de Rosreserve en Udmurtia. Esto está a 1.300 kilómetros de la frontera. El puerto y la base petrolera en Rostov del Don y otros dos puertos en el mar de Azov. En fin, aquí definitivamente hay mucho que discutir. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a empezar, pero antes de que comencemos, les pido que se suscriban a este canal. Estamos acercándonos a los 300,000 suscriptores, así que les agradeceré su suscripción. Así que empezaré con la principal noticia militar del día. Ucrania, al parecer, por primera vez utilizó misiles de crucero Ruta Bloque 1 para atacar territorio ruso, desarrollados en conjunto con los ucranianos, por la empresa neerlandesa Destinus, fundada por el creador de la primera empresa espacial privada de Rusia, Mikhail Kokorich. Así lo demuestran las fotos de los restos del misil publicadas por blogueros Z rusos, Ruta Bloque 1, que se convirtieron en la primera confirmación pública de su uso en combate. Pero además de los propios rusos, la publicación estadounidense The War Zone informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a usar contra Rusia misiles de crucero económicos, Ruta Bloque 1. El motivo fueron esas mismas fotografías de los restos de esta arma, en particular el fuselaje, los componentes internos y la parte trasera del misil interceptado, y fueron publicadas por canales rusos de Telegram, y fue precisamente por ellas que los analistas occidentales identificaron esta nueva arma. ¿Qué clase de misil es este? Ruta Bloque 1 es un misil de crucero pequeño, un dron de lanzamiento terrestre. El fabricante declara un alcance de hasta 300 kilómetros y una masa de la ojiva de hasta 150 kilogramos. La velocidad del artefacto es de aproximadamente 0.7 Mach, es decir, alrededor de 800 a 850 kilómetros por hora. Este misil utiliza 3 sistemas de navegación al mismo tiempo: inercial, satelital y visual. Y esto último es especialmente importante porque la navegación visual permite apuntar al objetivo incluso cuando la señal satelital está siendo interferida, y eso es precisamente lo que hace la guerra electrónica rusa. Pero una cuestión aparte es quién fabrica este misil, porque esa es toda una historia reveladora por sí sola. El misil fue desarrollado por la empresa Destinus en cooperación con especialistas ucranianos, pero al frente de esta empresa está Mikhail Kokorich. Es un egresado de la Facultad de Física de la Universidad de Novosibirsk, quien en su momento creó la primera empresa espacial privada de Rusia, Dauria Aerospace. En 2024, Kokorich renunció a la ciudadanía rusa y un año después trasladó la sede de la empresa a los Países Bajos. Y ahora el exempresario ruso suministra drones de largo alcance y misiles de crucero a Ucrania y a países europeos. O sea, una persona que en Rusia construía satélites espaciales y ahora fabrica armas, con las que Ucrania ataca a la Rusia salvaje. Los misiles se fabrican en las instalaciones de Destinus en los Países Bajos y España. Y los envíos a Ucrania comenzaron a principios de 2024 y por eso esto es estratégicamente importante. Ruta Bloque 1 es solo la primera y la versión más básica del misil de crucero. Esta compañía ya tiene una línea. Es Ruta Bloque 1, como ya mencioné, 300 kilómetros. Ruta Bloque 2 con un alcance de más de 700 kilómetros y una ojiva de 250 kilogramos. Y Ruta Bloque 3 con un alcance de hasta 2.000 kilómetros que será probada en Ucrania ya en 2027.
De hecho, la mayor empresa alemana planea lanzar la producción de Ruta Bloque 2 a finales de este año. Rheinmetall junto con Destinus. Es decir, los alemanes ya se están involucrando en esto y de hecho están ampliando la producción de estos misiles. El sentido de todo este programa lo formuló perfectamente el propio Kokorich, y a continuación citaré sus palabras. Europa está entrando en una nueva era de defensa, donde el factor decisivo ya no es la posesión de armas de alta precisión, sino la capacidad de producir, reponer y desarrollar ese armamento a escala industrial durante conflictos prolongados de alta intensidad y precisión. En pocas palabras, no gana el que tiene el misil más bonito, no, sino el que puede fabricar esos misiles por cientos y miles. Y entonces, cuando ya esté funcionando el bloque 3, Ucrania y Europa recibirán verdaderos misiles de crucero con un alcance hasta los Urales, sin ninguna dependencia de la autorización de los Estados Unidos de América, que durante años nos han presionado en cuanto al uso de armas occidentales. Además, lo que es importante, estos misiles son significativamente más baratos que los Tomahawk estadounidenses con características similares. Así que aquí claramente hay un avance evidente. Y de la primera noticia surge la segunda, pero esta vez diplomática. Los Estados Unidos de América están preparando una tregua aérea entre Ucrania y Rusia. Según fuentes de Reuters, Washington está preparando un nuevo paquete de propuestas para poner fin a la guerra y uno de sus puntos es el cese de los ataques aéreos mutuos. Es decir, Rusia deja de atacar nuestras ciudades con misiles y drones Shahed y Ucrania deja de atacar la retaguardia rusa con drones y misiles. La mecánica es la siguiente. Actualmente, la iniciativa se está discutiendo entre Washington y Kiev. Luego, cuando ya esté lista y empaquetada, la presentarán en Moscú en una nueva ronda de negociaciones de paz. El contexto clave es la visita de Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos de América. Hoy está en el Reino Unido y ya mañana, el 28 de julio, el presidente de Ucrania llega a Estados Unidos para reunirse con Trump, donde la cuestión del futuro alto el fuego se discutirá directamente. Y ahora, fuentes de Reuters aclararon que la parte ucraniana está interesada en las negociaciones, pero por ahora espera la confirmación de la agenda del presidente estadounidense. Ahora hagamos un análisis sobrio. ¿Será posible implementarlo? Porque este formato ya se ha discutido más de una vez, específicamente el formato de un alto el fuego aéreo. Aquí hay un detalle muy importante que no se puede pasar por alto. Les recuerdo que Kiev ya le había propuesto antes al calvo Vladimir Putin una tregua aérea y él se negó. Recuerdo que Zelensky, justo antes de que comenzaran los ataques masivos contra las refinerías de petróleo en toda Rusia, propuso directamente a Moscú que dejaran de hacerse ataques aéreos mutuos. Pero Vladimir Putin rechazó esto y declaró que de hecho quiere más sangre y muertes. Pero ahora, según varios funcionarios, la situación es diferente. La presión sobre la economía rusa debido a los continuos ataques a las refinerías de petróleo y la logística podría suavizar la posición de Moscú. Es decir, la lógica es la siguiente. Antes, Vladimir Putin no tenía pues ninguna razón para estar de acuerdo. Pero ahora, cuando están ardiendo las refinerías de petróleo y los almacenes de Wildberries, allí se paralizan los puertos. Al menos empieza a tener algún tipo de incentivo. Bueno, al menos dejar de intercambiar ataques aéreos. Pero también hay un lado negativo del que vale la pena hablar, siendo honestos. La tregua aérea beneficia tanto a los ucranianos como a los rusos, pero de diferentes maneras. Para Ucrania, esta tregua aérea salva a las ciudades del terror de los bombardeos con misiles y, finalmente, los rusos dejarán de destruir edificios residenciales, hospitales, escuelas, etc. Y a Vladimir Putin esta tregua aérea le da un respiro para esas mismas refinerías de petróleo y la logística que Ucrania ahora está arrasando metódicamente. Hay una diferencia. Los rusos atacan edificios residenciales. Ucrania destruye la logística y las refinerías de petróleo. Además, no olvidemos que ayer Zelensky informó que Vladimir Putin está preparando una nueva movilización y espera 30.000 soldados de Corea del Norte, así que cualquier pausa puede ser utilizada por el Kremlin para reagruparse y prepararse para una nueva ofensiva. Por eso aquí son importantes los detalles y las garantías. De lo contrario, este alto al fuego se convertirá en una pausa operativa para los rusos. La reacción del Kremlin hasta ahora ha sido evasiva. Hoy el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú considera prematuro comentar los reportes sobre un alto al fuego aéreo
pero reiteró que Rusia mantiene abiertos los canales de diálogo con los negociadores estadounidenses. Los funcionarios rusos expresaron su esperanza de que los representantes estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, finalmente visiten Moscú cuando sus agendas lo permitan. Entonces, ahora este maniático ruso, Vladimir Putin, empezó a presionar para que Witkoff y Kushner vinieran personalmente a negociar con él. Este imbécil, Vladimir Putin, y para él es importante mostrar que, miren, vienen a Moscú a negociar conmigo personalmente. Bueno, al parecer el hecho realmente le molestó mucho a Vladimir Putin, que el 8 de julio Trump le prometió llamarle, y luego simplemente ignoró a ese imbécil calvo. Y ahora, un resumen de lo que las fuerzas de defensa de Ucrania hicieron hoy y durante la noche, porque los ataques no se detienen ni un solo día, y son precisamente estos los que generan la presión que podría sentar a Vladimir Putin en la mesa de negociaciones. Además, el presidente Zelensky realizó una reunión con los militares el día anterior y declaró que las fuerzas de defensa han actualizado la lista de objetivos en Rusia y que solo intensificarán los ataques contra la retaguardia rusa. Esto significa que aún más refinerías de petróleo, depósitos de combustible y almacenes de Wildberries arderán por toda Rusia. Mientras tanto, esta noche, el 27 de julio, drones ucranianos volaron 1.300 kilómetros desde la frontera y atacaron Udmurtia. El jefe de la República, Alexander Brichalov, se vio obligado a reconocer, cito, el ataque de drones más masivo en la región desde que comenzó la guerra. El objetivo del ataque fue la planta Prioritet del Rosreserv, anteriormente conocida como Gorisont, en el asentamiento de Borok, del distrito de Kambarsky. Y en realidad no es simplemente un depósito de combustible cualquiera, no. Es una instalación estratégica de acceso restringido bajo custodia paramilitar, destinado al almacenamiento a largo plazo de reservas de combustible, productos petroleros y materiales lubricantes y combustibles en caso de situaciones de emergencia o necesidades militares. Esta es la llamada reserva estratégica del país. Es decir, estamos atacando la reserva estatal de combustible que Rusia mantiene especialmente para el caso de que haya escasez en el país. Y esa escasez ha llegado al país justo ahora. Por cierto, debido al funcionamiento de la defensa aérea rusa, uno de los drones se estrelló contra un edificio residencial de varios pisos. Por cierto, esos son sus propios medios de defensa. Zelensky confirmó los ataques a instalaciones petroleras en Udmurtia y en la región de Yaroslavl, y expresó el sentido de estos ataques con la siguiente frase: se está cumpliendo el plan de sanciones de largo alcance. El segundo objetivo del ataque de esta noche fue Rostov del Don. Los drones impactaron el puerto y la infraestructura ferroviaria de esta ciudad. Se registraron explosiones y daños en la zona del puerto de la ciudad. Y los analistas OSINT confirmaron más tarde un incendio de gran magnitud en la terminal petrolera de Rostov del Don. Además, se informó sobre un ataque a la planta óptico-mecánica de Azov, es decir, a una empresa que produce equipos óptico-electrónicos, sistemas de radar y sistemas de alta precisión, y forma parte del complejo industrial de defensa de Rusia. Es decir, de nuevo atacamos una fábrica que produce componentes para las armas rusas. El tercer objetivo es el mar de Azov. Después del ataque de los drones, otros 2 puertos rusos en el mar de Azov quedaron paralizados. Esto es una continuación de la campaña sistemática de bloqueo marítimo, porque Ucrania ya ha bloqueado una parte significativa de la navegación rusa en esta región, y ahora se suman nuevos puertos. Les recuerdo que a través del mar de Azov pasa una parte significativa de la exportación rusa de grano y productos petroleros. Y cada puerto que deja de funcionar afecta los ingresos en divisas del Kremlin. Vale la pena mencionar por separado el efecto que todo esto tiene en conjunto, porque aquí apareció un detalle revelador. Debido a la escasez de combustible, incluso los militares rusos ya tienen límites para abastecer de combustible su equipo militar. La formulación en sus documentos dice, cito, hay una escasez catastrófica de combustible. Y solo piensen en esto. El ejército del país agresor está racionando el combustible para su propio equipo militar. Esto es una consecuencia directa de los ataques ucranianos a las refinerías, las bases petroleras y esa misma logística que Ucrania destruye cada noche. Y eso es una excelente noticia porque antes solo faltaba combustible para los civiles y ahora tampoco hay suficiente para los militares. Por eso, el ataque a las reservas en Udmurtia es una señal de que los rusos realmente apenas están empezando a tener problemas con el combustible. Esto es solo el comienzo. Por cierto, en Crimea hoy ya dejaron de vender gasolina incluso a quienes lograron comprar los códigos QR especiales. Eso significa que ahora ni siquiera los privilegiados tienen combustible.
En resumen, se forma una imagen bastante ilustrativa. Por un lado, Ucrania está aumentando sus capacidades militares. Se ha puesto en uso el nuevo misil de crucero Ruta Bloque 1. Después de esta, vienen versiones con un alcance hasta los Urales, que serán producidas junto con el consorcio alemán Rheinmetall. Ucrania ataca cada vez más lejos. Alcanzaron Udmurtia a 1.300 kilómetros de distancia, atacaron la región de Yaroslavl. Y cada vez somos más precisos porque atacamos reservas estratégicas de combustible, puertos y fábricas de defensa. Tan precisos que el ejército ruso ya se ve obligado a racionar la gasolina para su equipo militar. Eso sí que es un gran indicador. Por otro lado, precisamente esta presión es la que crea las condiciones para la diplomacia. Estados Unidos está preparando una tregua aérea. Mañana Zelensky vuela para reunirse con Trump, y por primera vez surge la expectativa de que Putin podría aceptar después de todo. Por supuesto, no por buena voluntad, sino porque la economía de Rusia está sufriendo cada vez más. Pero aquí está la principal encrucijada, porque la tregua aérea, por supuesto, salvará a las ciudades ucranianas, y eso es bueno. Pero también puede darle un respiro al Kremlin para restaurar las refinerías de petróleo y prepararse para una nueva movilización con la participación de norcoreanos. Por eso todo depende de los detalles. ¿En qué condiciones, con qué garantías y bajo el control de quién será esta tregua aérea? Lo más probable es que sepamos más al respecto mañana, el 28 de julio, después de la reunión entre Zelensky y Trump en Washington. Así que suscríbete a este canal, definitivamente lo estaremos cubriendo. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, denle clic a la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación usando los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos.